Prohibir y penalizar el consumo de un producto no evita su consumo. Más bien al contrario, incita su búsqueda, alimenta el morbo. Con esta frase abro. Mi nombre es Mariana Mejía. Soy la primera oradora de la Casa Afirmativa. Y la moción a debatir es: el consumo de drogas blandas no debe ser penalizado. Entonces primero voy a hacer las definiciones, luego pasaré a una intención y enumeraré mis argumentos y luego los expondré. Bueno, definiciones. Nuestro grupo quiere definir 4 palabras. La primera palabra es el consumo. Es el uso de bienes y o servicios para satisfacer alguna necesidad. La segunda palabra es drogas blandas. La diferencia entre drogas blandas y drogas duras es que generan una dependencia y o adicción física y psicológica. Las drogas duras generan los dos tipos de adicciones y las drogas blandas solamente generan un tipo de estas adicciones. Definición de deber: estar obligado a hacer algo. Y definición de penalizar sería imponer una pena, sanción, multa o castigo por algo. Pasaré a decir los nombres como un título de los argumentos, así es como yo lo manejo. Les pongo un título y luego ya los desarrollo. El primero es impacto económico. El segundo es lo que hay que hacer es educar. El tercero es imposible pensar en un mundo sin drogas. Bueno, pasaré a desarrollar los argumentos. Impacto económico. Teniendo en cuenta de que generalmente las personas toman las drogas blandas como los derivados del cannabis sativa, generalmente se llamaba marihuana, o las anfetaminas o algunos medicamentos tranquilizantes. Teniendo en cuenta eso, tenemos que hacer una aclaración. Las drogas blandas no solamente son estas. Las drogas blandas incluyen la cafeína, el chocolate, el té, el cigarrillo, el alcohol, entre otras. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo generaría un impacto económico que se penalizara el consumo de este tipo de drogas? Porque la economía de muchos países se fundamenta en la producción de este tipo de drogas, más que todo las legales, por ejemplo, el chocolate, el té y el café, o productos que contengan cafeína. Afectaría la economía de muchos de los países, realmente caería, porque uno de sus principales productos sería uno de los mencionados. Entonces, frutos o plantas que las contengan serían prohibida su producción al prohibir su consumo, al penalizar su consumo. El segundo argumento se llama: lo que hay que hacer es educar. Nuestra Casa Afirmativa sostiene que lo que hay que hacer es educar, pero no solamente educar en el sentido de que vamos a decir que están prohibidas y que las vamos a penalizar y ya, y decir que eso porque sí. No, lo que hay que hacer es decirle por qué hay que prohibirlas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los perjuicios que tiene el consumo de estas drogas. Es más, con los adelantos tecnológicos que se dan actualmente, podríamos proponer el crear simuladores de realidad virtual. ¿Cómo serías tú, acorde con tu personalidad, acorde con tus características, en unos 2 o 3 años si comienzas el consumo de alguna droga que genere adicción? Y no solamente hay que educar en los colegios, sino que es que tiene que empezar desde la cuna de la persona. La cuna de la persona es la familia, los amigos, el colegio también influye, pero no es el único. Y el tercer argumento se llama: es imposible pensar en un mundo sin drogas. Tenemos claro que en este punto las drogas son inerradicables, mucho menos las drogas blandas. Son inerradicables. Imagínense cómo sería penalizar el consumo de
Por ejemplo, en Japón, en China, penalizar el consumo de el té. El té hace parte fundamental de sus tradiciones. Entonces estaríamos violando esas tradiciones, estaríamos violentando el derecho a libertad de religiones y a seguir con sus tradiciones. Entonces, voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo sería penalizar o restringir la circulación de una cosa tan común como el jarabe para la tos? Con el argumento de que entonces algunas personas pueden llegar a usarlo para usos recreativos, con fines recreativos, al consumir mucho por los ingredientes que este posee. Hay muchos productos que tienen las características de las drogas blandas. No he mencionado todos, hay demasiados y no quisiera extenderme en todos los que hay. Simplemente hay que saber cómo usarlos, en qué medida. Y bueno, con esto concluyo. El segundo orador de la casa afirmativa va a extender mucho más los argumentos. Gracias. Gracias. Las preguntas son las siguientes. Hola. Bueno, como tú mencionaste, existen diversas causas las cuales te ayudan a afirmar tu postura, pero en cierta medida esas no quedaron muy claras para el caso. No sé si podría ser conveniente que tú no las pudieras repetir, por favor, tus argumentos, por favor. ¿El título de los argumentos o los argumentos? No, su título, por favor. El título, mira. El primer argumento se llama impacto económico. El segundo argumento se llama lo que hay que hacer es educar. Y el tercer argumento se llama es imposible pensar en un mundo sin drogas. Ok, muchas gracias. Mi segunda pregunta es, tú mencionaste una economía de drogas legales. ¿Estás segura de eso? Si sabes que países como Colombia, Perú, tienen su economía, se podría decir, de narcotráfico basado en drogas ilegales, en el comercio de drogas ilegales. ¿Seguro que drogas legales? Sí, mira, tú sabes que el chocolate es legal. Tú sabes que el té es legal. En el caso de países como Perú, te informo, el chocolate no es un elemento sustancial para su economía, y en el caso de Colombia, estoy segura también. Mi segunda pregunta, ¿qué tiene que ver simuladores de realidad virtual con el tema de drogas y su penalización? ¿Qué tiene que ver? Es una propuesta que hace mi casa. Es que aquí no estamos solamente para decir por qué sí, por qué no, también estamos para proponer. Bueno, tú mencionaste té, droga blanda. ¿Segura que el té es una droga blanda? Segura. ¿Qué Genera adicción. fuentes tangibles tienes para poder basarte? Si tú buscas bien, generalmente las que más se encuentran es la cafeína, el cigarrillo y el alcohol, pero si tú buscas muy bien, encuentras que el chocolate también son una droga blanda ideal. Bueno, tú mencionaste algo de jarabes. Tú sabes que la mayoría de las drogas blandas, si bien están constituidas por elementos que son empleados para la salud del ser humano, muchas de ellas, incluso se ha demostrado por la Organización Mundial de la Salud, que no son empleadas con ese fin. Nosotros sabemos que muchas de ellas son empleadas para un consumo personal que no necesariamente está relacionado con la salud. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Tú crees que es imposible tener un mundo sin drogas? ¿Por qué? Creo que es imposible en este punto, como estamos ahora, tener un mundo sin drogas, y eso lo sustenté muy bien, porque es que estaba diciendo cómo vamos a penalizar, te voy a volver a recalcar el ejemplo que puse, el consumo del té, el té sí es una droga blanda, en la China, en Japón, donde es parte tan fundamental de su cultura. Te puedo poner otro ejemplo. En Argentina, el mate es un tipo de infusión, es un tipo de té. En Colombia, la economía de tu nación, tú eres colombiana, ¿cierto? ¿De qué está basado? ¿Drogas legales o ilegales? El comercio que hay dentro de Colombia, narcotráficos, ¿drogas legales o ilegales? Mira, primero te quiero hacer una aclaración. La economía de mi país no está basada en cosas ilegales, está basada en legales, porque es la economía del país, no de... Bueno, tú mencionaste economía de drogas legales. Sí, café. Pues lo que tú me estás diciendo, yo soy colombiana, en mi país se produce mucho café, se produce cacao y esas dos... Gracias, no puedes... Tiempo. ¿Qué se logra con la despenalización de la droga? Control, reducción del narcotráfico, menos índice de drogadicción. ¿Se creen ese cuento? Si es que la despenalización realmente funcionara, ¿por qué entonces no la adoptan todos los países? ¿No será porque ellos conocen los daños que causa la despenalización? ¿Desde cuándo empezamos a caer en este cuento del narcotráfico? ¿Cuándo empezamos a perder los papeles y a buscar soluciones desesperadas? ¿Dónde está realmente? Mi nombre es Dante León Saavedra. Y esta casa cree rotundamente que el consumo de drogas sí debe ser penalizado. Para un correcto desarrollo de este debate, vamos a empezar a definir las variables y conceptos fundamentales de esta moción, ya que nosotros creemos
que no son convenientes los conceptos de la casa. Y ahorita lo vamos a decir por qué. Porque la Organización Mundial considera que la clasificación de drogas duras y blandas es coloquial y inespecífica. Sin embargo, estos términos son aceptados por nuestra sociedad y muchas organizaciones y países, como el caso del Plan Nacional de Drogas español, en Holanda, en Suiza, que las políticas de drogas blandas, sí, se define como droga blanda, una sustancia cuyo consumo no conlleva patrones de comportamiento social desadaptivos y que no presenta un riesgo grave para quienes la consumen. ¿Por qué creíamos que su posición no estaba tan bien definida, que los conceptos no estaban bien definidos? Porque no habían hecho esta aclaración de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco habían tomado unas fuentes para podernos dar a entender que es una droga blanda. También tenemos que entender que la política de despenalización no es solamente una cuestión de despenalizar y dejar las drogas al libre albedrío. Por eso también consideramos que su definición de ese argumento, su definición en la moción fue demasiado injusta. Nosotros consideramos algo más entendible para que pueda haber un mejor diálogo de debate. Nosotros definimos como despenalización a la propuesta presentada en varias oportunidades ante la Organización de las Naciones Unidas, que pretende que no vayan a prisión los consumidores de algunas drogas. Porque hay que tener en cuenta que la moción nos está diciendo despenalizar, no se debe penalizar el consumo, señores. Además, que sigan siendo delitos sancionables el encarcelamiento, la producción, el contrabando y la comercialización y posesión de drogas narcóticas en cantidades que no sean de uso personal. Bien, ya que hemos pasado a definir las variables, a redefinir las variables, quiero aclarar nuestra limitación. Nuestra limitación no solamente va a ser Sudamérica, sino también va a guiar a los países de todo el mundo. Así que también vamos a tomar ejemplos de otros continentes. Habiendo delimitado la moción y definido los conceptos, paso a exponer los siguientes argumentos de la casa. Como un primer argumento, tenemos que esta política es cierto, reduciría el narcotráfico, pero no la drogadicción. Señores, yo quiero que ustedes reflexionen. Para entender esta idea empezaremos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema más importante de un país? ¿Es acaso el narcotráfico o la drogadicción? Nuestra casa afirma que es la drogadicción. ¿Por qué? Por un razonamiento muy simple. Nosotros no negamos que el narcotráfico y la drogadicción están íntimamente ligados, pero también entendemos que la drogadicción es un problema y que el narcotráfico es lo que lo permite. El narcotráfico no es un problema como tal. ¿Por qué? Porque si existiera el narcotráfico pero no hubiera personas que consuman drogas, el narcotráfico simplemente desaparecería. Pero realmente lo único que se logra con esta propuesta de no penalizar, ¿ya?, es cambiar la fuente que lo permite. En otras palabras, tenemos la drogadicción. Este es el narcotráfico. El narcotráfico le posee drogas. Las personas siguen consumiendo. Si quitamos el narcotráfico, ponemos establecimientos legales en los cuales se venda la droga, pero las personas van a seguir siendo drogadictas. Como un segundo punto, nuestra casa ha tomado que la despenalización del consumo no funcionaría en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Es bien, hay que darnos cuenta de un pequeño gran detalle. Todos los países que han adoptado la política de despenalización son países europeos. Casos: Holanda, Suiza. Bien, ¿por qué ellos han adoptado esta política? Según la Organización de las Naciones Unidas, estos países cuentan con un alto índice de desarrollo humano, por lo tanto una cultura distinta. Pero supongamos que nosotros querramos utilizar su ejemplo para adaptarlo en Sudamérica. Es un ejemplo. O en países como África también. No solamente nos dejamos en Sudamérica. No funcionaría. ¿Por qué? Por simples dos grandes razones. Porque estos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se suelen llamar, no tienen una cultura sobre drogas y buenas políticas que fomenten a la educación. Como no tienen buen índice de desarrollo humano, tampoco no tienen buena educación, ¿verdad? Y no tienen el presupuesto suficiente como para solventar toda la logística que trae